a unas empresas que supuestamente iban a dar, entre otras cosas, capacitación para padres de familia. Pues uno se imaginaría que una empresa a la que se le pagan millones de pesos por dar capacitación a padres de familia, pues tendría unas instalaciones muy bien puestas, una gran plantilla laboral de maestros, material didáctico, y cuando el gobernador Corral hace la investigación y revisa, bueno, vamos a ver esta famosa empresa que dio esta capacitación, resulta que o de plano la empresa ni existe, es un lote baldío, o es una vecindad. Son empresas fantasma que crean, que solamente emiten las facturas, reciben el dinero, una vez que el dinero ya está en la empresa fantasma, lo dispersan entre personas físicas y se pierde el rastro del dinero. Eso sucedió en Chihuahua por 200 millones de pesos y pasa con enorme frecuencia en el país. Con esta tecnología, con blockchain, podríamos saber hoy exactamente dónde está cada uno de esos 200 millones de pesos. Cuarto y muy importante, además de que se vayan a la cárcel y devuelvan lo robado, muerte civil a los funcionarios corruptos, es decir, que nunca más vuelvan a trabajar en el gobierno. Y quizá lo más importante de todo, y a lo que tanto se ha resistido el gobierno, el PRI, e increíblemente también a esto se resiste con todas sus fuerzas López Obrador: una fiscalía autónoma e independiente. Porque miren, este cuento de reformar el artículo 108 para que el presidente también pueda ser juzgado por actos de corrupción, pero sin fiscalía autónoma, pues es una tomadura de pelo, porque entonces el presidente nombra a su cuate de fiscal, va a ser su empleado. Pues ¿ustedes creen que el fiscal va a andar investigando a su jefe? No, la fiscalía tiene que ser autónoma, independiente, para que realmente ejerza acción penal cuando corresponda, para que nunca más se utilice a la PGR con fines políticos y para que el propio presidente de la República esté sujeto al escrutinio de la propia Fiscalía General. Déjenme hacer una segunda reflexión y después enlazar ambas reflexiones para poder dar una conclusión final. Yo estoy convencido de que nuestra generación, y me refiero a la de todos los que estamos aquí reunidos, todos los que estamos hoy vivos en este planeta, nos va a tocar vivir el mayor número de transformaciones tecnológicas que jamás haya conocido la historia de la humanidad. Nunca había avanzado la tecnología tan rápido como está avanzando ahora. Y esto va a provocar enormes disrupciones. Déjenme recordar con ustedes qué es una disrupción. Sale a la venta un nuevo producto. Si ese nuevo producto que salió a la venta es muchísimo mejor que lo que antes estaba disponible, pero está carísimo, pues solamente unos cuantos lo van a poder comprar, solo unos cuantos lo van a consumir, es decir, va a ser un producto consumido por un nicho. Pero ¿qué pasa cuando ese nuevo producto, que es mucho mejor que lo que antes estaba a la venta, se vuelve más barato que lo que antes estaba disponible en el mercado? En ese momento se da una disrupción brusca. Déjenme tomar dos ejemplos que usa Tony Seba, un investigador de Stanford, que lo plantean con mucha claridad. ¿Se acuerdan de esa marca, verdad? De Kodak. ¿Quién llegó a comprar un rollito de fotos para la cámara? Todos. Luego algunos no quieren levantar la mano como si fuera un símbolo de edad, pero fíjense que cuando voy a las universidades y hago esa pregunta, los jóvenes de 19, 20 años, todos levantan la mano, porque no hace mucho de esto. Es decir, apenas en el año 2000, Kodak tuvo su récord de ventas. Fue el año en el que la empresa más vendió en toda su historia. Y solamente 12 años después, en 2012, Kodak se declara en bancarrota. ¿Por qué? Porque salió a la venta un nuevo producto que al principio era más caro, pero que después se volvió inclusive más barato que estar comprando rollos, llevarlos a revelar y recibir las fotos impresas. ¿Qué aparato fue el que desplazó a las cámaras de rollo? Pues ese que traen ustedes ahí en la mano,
que es con lo que ahora todos tomamos fotos, que son los teléfonos celulares. El teléfono inteligente provocó una disrupción en el mercado y por eso, aunque en el año 2000 tuvo su récord de ventas, en 2012 se declaró en bancarrota. Este es el otro ejemplo que pone Tony Seba, que me parece muy ilustrativo. Esa es una foto de la Quinta Avenida de Nueva York. La foto está tomada en el año 1900. Si se fijan, ahí hay prácticamente puras carretas de caballos. Pero si observan con cuidado van a ver que sí hay un automóvil. Ahí va a aparecer un circulito anaranjado en algún momento, ahí está. Es decir, ya existía el automóvil. ¿Por qué la mayoría de la gente que podía no compraba un automóvil y seguían utilizando carretas? Por el precio, porque seguía siendo muy caro comprar un automóvil. Pero ¿qué pasa cuando Henry Ford desarrolla la famosa Serie T y se vuelve no nada más mejor, porque uno se transporta más rápido, sino inclusive más barato tener un automóvil que tener una carreta con todo lo que implica, incluyendo los caballos? Cuando se dan esos dos factores, el producto nuevo es mejor y se vuelve más barato, la disrupción en el mercado es brusca. Esa es una foto de la misma calle tomada solamente 13 años después y si se fijan ya prácticamente no hay una sola carreta de caballos. Bueno, sí hay una por ahí, si le dan, ahí está una carreta. No falta el que quiere seguir a la antigüita, como ya saben quién, que se andaría todavía ahí en su carreta. Y es que miren, López Obrador no entiende absolutamente nada de esto que estamos discutiendo. Y es que hay que no entender de esto para proponer, por ejemplo, construir 6 nuevas refinerías. Una sola refinería, estas plantas gigantescas que transforman el petróleo en gasolina, del tamaño de las que él está proponiendo, porque inclusive en su programa las presupuesta, él mismo reconoce que una refinería de ese tamaño vale más o menos 6,000 millones de dólares. Es decir, construir 6 nuevas refinerías costaría algo así como 700,000 millones de pesos. Nada más para darnos una idea, el presupuesto de un estado como Baja California Sur, esas refinerías son el equivalente a 40 años del presupuesto de un estado como Baja California Sur. O la UNAM, que es la universidad más grande no solo de México, sino de toda América Latina, es su presupuesto durante 16 años. Es decir, es un disparate por lo que cuestan, pero sobre todo porque una disrupción que está a la vuelta de la esquina, por las mismitas razones que hemos dicho, porque cuando el producto nuevo es mejor y se vuelve más barato, provoca una disrupción. Y la de los vehículos eléctricos es una disrupción que está a la vuelta de la esquina por las mismas razones. Primero, porque sí son mejores. Si ustedes compran un vehículo eléctrico hoy, les dan la garantía sin límite de kilómetros. Porque mientras que un vehículo con un motor de combustión interna tiene 2,000 piececitas que se mueven, el vehículo eléctrico tiene 18 piezas móviles. Por eso es más barato de mantener. La operación es más económica, es más barato conectarlos a la corriente que estar cargando gasolina. Aceleran mucho más rápido, son completamente silenciosos y con esta razón que sigue bastaría. No contaminan el medio ambiente. Ahora, si son mejores, ¿por qué hoy no todo mundo compra un vehículo eléctrico? Por el precio, porque siguen siendo muy caros, pero vean la velocidad a la que eso está cambiando. En 2014, comprar un vehículo eléctrico compacto, pequeñito, valía 1,5 millones de pesos. 3 años después, ya costaban la mitad. Para 2024, aún en las estimaciones más conservadoras, van a costar lo mismo o menos los vehículos eléctricos que los vehículos de gasolina. En ese momento se va a dar la disrupción. Ahí va a empezar el declive, no solamente en México, sino en todo el mundo, del consumo de gasolina. Y obviamente no va a pasar porque él no va a ser presidente de México, pero eso es más o menos cuando
Eso es más o menos cuando se terminarían de construir las famosas refinerías. Entonces, gastar esa cantidad de dinero para que se terminen de construir justamente cuando va a empezar el declive en el consumo de gasolina es un absoluto disparate. Lo que tenemos que hacer más bien es apostar con todo por las energías limpias, por las energías renovables. Además de que tenemos que cuidar este planeta, vean nada más la contaminación que ya tenemos aquí en Monterrey, porque hay una enorme oportunidad de crecimiento económico en las energías limpias. Miren, solamente esta industria, la de los paneles solares, el año pasado en Estados Unidos generó empleos a una tasa 10 veces mayor, no el doble o el triple, 10 veces mayor de lo que creció la generación de empleos en la economía en general. Déjenme recapitular las 6 grandes prioridades del programa de nuestra coalición. La primera, como ya lo he dicho, el combate a la corrupción, y no es con personalismos voluntaristas o porque llegue un iluminado con ínfulas de perdonavidas. La clave es la reforma al artículo 102 constitucional, que tengamos una fiscalía general y una fiscalía anticorrupción verdaderamente autónoma e independiente, y que le pongamos toda la voluntad política y en un sexenio le damos la vuelta. Segundo, tenemos que acabar con la pobreza extrema. No es moralmente aceptable que haya 10 millones de personas que no tienen para comer en nuestro país. No estoy hablando de la pobreza en general, estoy hablando en este momento de la pobreza extrema. Y hay que tenerlo claro, ¿cuál es la mejor política social que existe? La mejor política social es el empleo bien pagado. Lo que la gente quiere es una oportunidad para trabajar y para poder con su esfuerzo ganarse un salario digno y poder mantener a su familia. Pero también necesitamos un gobierno solidario, con acción social, y para esto tenemos que replantear la política social que ha fracasado. Vean ustedes, en los últimos 20 años, hace 20 años, en términos absolutos, había menos pobres de los que hay hoy. Se han gastado billones de pesos en todo tipo de programas sociales. Hoy, en México, hay más o menos 6,500 programas sociales distintos, muchísimos de ellos sin reglas de operación, con beneficiarios duplicados, y hay que decirlo con claridad, son programas sociales que en la mayoría de los casos se diseñan para controlar política y electoralmente a los pobres, no para apoyarlos a que superen su condición. Tenemos que replantear la política social para que verdaderamente, 1, permita que la gente salga de la pobreza, y 2, que no se utilicen con fines políticos y con fines electorales. Tercero, acabar con la impunidad, que haya Estado de Derecho, que lo que reine sea la ley, que la ley se cumpla. Cuarto, crecimiento económico incluyente, que la economía crezca y que crezca para todos, no solo para unos cuantos. Y la verdad es que sabemos cómo hacerlo. Fíjense, donde gobiernan los partidos de nuestra coalición, y pueden verificar los datos, la economía crece 300% más rápido de lo que está creciendo en donde gobiernan otras fuerzas políticas. Quinto y muy importante, tenemos que recuperar la paz y la tranquilidad en nuestro país. Yo se los digo con muchísima claridad. Cuando yo sea presidente de México, ustedes van a ver lo que es tener un presidente de la República absolutamente comprometido con la seguridad pública aquí en el estado de Nuevo León. Y vamos a cambiar la estrategia. Lo que hoy se está haciendo a nivel nacional no funciona. En los últimos 10 años se ha triplicado el gasto en seguridad y ustedes vieron la estadística, pero no solo la estadística, sino la tendencia. Hay que atender las causas más profundas, impulsar con todo el deporte, la cultura, que la gente tenga empleo, prosperidad y sobre todo educación. Que ningún joven se quede sin la oportunidad de estudiar
por falta de recursos y enfrentar el problema de una manera distinta, con más inteligencia. Miren, yo pongo un ejemplo que además creo que aquí en Nuevo León se entiende muy bien. Cuando se detuvo a Osiel Cárdenas, que era el líder del cártel del Golfo, se detiene a la cabeza de esta organización criminal y el problema no se resolvió, porque la organización en su conjunto quedó intacta, siguieron operando, cometiendo los mismos delitos. Lo que sí sucedió fue que al detener solamente a la cabeza, se desestabilizó la organización al interior. Los Zetas, que eran el brazo armado del cártel del Golfo, se separan, se escinden y empezó una lucha, particularmente en el noreste del país, que explica en buena medida los niveles de violencia que en su momento tuvo Monterrey, que en su momento tuvo Nuevo León y que hasta la fecha son terribles en Tamaulipas. ¿Qué diferencia? 9 de enero, en Italia, en un solo día, después de un trabajo previo de inteligencia, detienen a más de 100 personas, por cierto, entre ellos 3 presidentes municipales que estaban coludidos con los criminales, les incautan el equivalente a 1,100 millones de pesos y sin disparar una sola bala queda desmantelada la organización criminal. Tenemos que privilegiar la inteligencia, desmantelar estas organizaciones y no solo estarlas descabezando, porque lejos de resolver el problema, lo que termina provocando inclusive en el corto y mediano plazo es más violencia. Y un punto muy importante, y con este concluyo, recuperar con dignidad el lugar que le corresponde a México en el mundo. Y esto implica replantear la relación con Estados Unidos. Miren, yo estoy convencido de que fue un error histórico el haber recibido a Donald Trump en Los Pinos, cuando el señor llevaba un año en campaña insultando, vejando, agrediendo a los mexicanos, un año diciéndonos a los mexicanos violadores, asesinos, ladrones, y el gobierno mexicano tuvo la brillante idea de invitarlo a Los Pinos con alfombra roja, como si fuera un jefe de Estado, de permitirle hablar siendo candidato con el escudo nacional a su espalda. Por cierto, esas imágenes las utilizó Donald Trump en su último spot de campaña. Fue su manera de decirle a los estadounidenses: vean el respeto que me tienen en otras partes del mundo. Y claro, el gobierno mexicano lo que pensó fue: si este señor llega a ser presidente, con este trato que le estamos dando como candidato, pues construimos una gran alianza y el día de mañana tendremos como vecino del norte a un presidente amigo. Y provocaron exactamente lo contrario, porque violaron una ley de vida. ¿Tú quieres que el de enfrente te respete? Tienes que empezar por respetarte tú mismo. Lo que provocaron fue que nos tomara la medida, y por eso se ha dedicado a agredir a nuestro país, inclusive con más intensidad que cuando era candidato. Nosotros queremos una relación de respeto con Estados Unidos, pero de respeto mutuo, porque es cierto que México necesita y mucho a Estados Unidos, pero Estados Unidos también necesita y mucho a nuestro país. Yo quiero ser un presidente que realmente esté a la altura de la dignidad del pueblo mexicano y que verdaderamente defienda el interés nacional. Y desde esa condición vamos a sacar una buena negociación del Tratado de Libre Comercio. Es un tratado que es fundamental para nuestro país. Ustedes lo saben, hoy ya más de 1/3 de toda nuestra economía depende de nuestras exportaciones. Y el 80% de nuestras exportaciones son a Estados Unidos. Entonces, por supuesto que requerimos un buen acuerdo, y ese acuerdo lo vamos a conseguir negociando con dignidad, negociando con inteligencia y negociando con estrategia. Déjenme concluir con esta reflexión. Decía Albert Einstein, quizá una de las mentes más brillantes que ha habido en la historia de la humanidad, que la locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Yo no aspiro a ser presidente de México para administrar la mediocridad
o para seguir con más de lo mismo. Yo quiero ser presidente de México para lograr con ustedes el cambio profundo que nuestro país necesita, para darle a México un gobierno honesto y un gobierno de resultados en beneficio de la gente. A mí me da un gusto enorme estar aquí en Nuevo León, tierra de gente emprendedora, tierra de gente que realmente vive la cultura del esfuerzo, y quiero también decirles que estoy convencido de que México no le ha dado a Nuevo León el lugar que a Nuevo León le corresponde. Nuevo León es una locomotora del desarrollo nacional. Aporta a la economía nacional muchísimo más de lo que la Federación le retribuye. Por eso, entre otros compromisos, y hoy lo reitero con absoluta claridad, hay un problema ya gravísimo de movilidad aquí en la zona metropolitana. El metro tiene que llegar a Escobedo, tiene que llegar a Apodaca, tiene que llegar a Guadalupe y tiene que llegar eventualmente a Santa Catarina. Necesitamos quitar los obstáculos que hoy existen a la inversión productiva. Necesitamos liberar el potencial creativo de los emprendedores de Nuevo León. Yo se los aseguro, van a tener en mí como presidente de México un aliado para que ustedes inviertan, para que crezca la economía, se generen empleos y las familias en Nuevo León puedan vivir con enorme dignidad. Les agradezco muchísimo esta oportunidad y estoy a sus órdenes para lo que ustedes dispongan. A continuación, tendremos un diálogo con el candidato Ricardo Anaya, el cual estará respondiendo las preguntas que el sector empresarial y los ciudadanos tengan en torno a su plataforma política. Ahora viene, si me permites un paréntesis rapidísimo, la parte difícil. Yo tenía un amigo que siempre acompañaba a su jefe a dar sus presentaciones como la que yo ahorita les di. Después de oír la presentación 100 veces, le dijo a su jefe: oye, pues está bien fácil, es más, dame chance y esta vez yo doy la presentación. Ya la había oído tantas veces que se la aprendió. Entonces el jefe le dio chance, mi amigo dio la presentación, la dio perfectamente bien, pues dijo lo que siempre decía su jefe, y luego al final llegaron las preguntas. Entonces le hacen la primera pregunta, su jefe estaba allá atrás, y les dice: miren, esa pregunta está tan fácil de contestar que le voy a permitir a mi asistente que está aquí atrás que se la responda. Pero adelante con las preguntas. La dinámica consistirá en 3 rondas de preguntas cada una, que el candidato estará respondiendo. En las mesas y con los compañeros que se encuentran en los pasillos podrán encontrar papeletas para escribir sus preguntas. Por la eficiencia del proceso, en la dinámica será coordinado por directivos de CAINTRA, CANACO y Consejo Cívico. Y para iniciar, tenemos las primeras 3 rondas de preguntas que nos hicieron llegar. Muy preocupados por el comercio y producción informal. ¿Cómo asegurar un piso parejo, igualdad de responsabilidades ante los empleados, ante el gobierno y garantías hacia los clientes? ¿Con qué ventajas cuentan los negocios en regla? ¿Cómo pueden ser protegidos por el gobierno? Esa fue la primera pregunta. La segunda, las pequeñas y medianas empresas tenemos los mismos requisitos fiscales de las grandes empresas, lo que es un freno al sector. ¿Qué propuestas tiene para facilitar el pago de impuestos para las pymes? Y la tercera de esta ronda, ¿qué propone para que México sea más productivo y los pobres puedan mejorar su calidad de vida?
Con mucho gusto. A ver, sobre la primera pregunta, me parece que lo primero que tenemos que entender es que si no hay Estado de Derecho, la economía no va a crecer como puede crecer. Es decir, cuando uno compara a nuestro país con otras naciones que han logrado niveles de prosperidad muchísimo más acelerados que el nuestro, la primera diferencia que inmediatamente salta a la vista es justamente el Estado de Derecho, el cumplimiento de la ley. La informalidad es justamente la manifestación de la falta de Estado de Derecho. Lo que necesitamos es ampliar la base tributaria, que no sean siempre solo los mismos los que contribuyen. Por supuesto que tenemos que combatir con toda fuerza y con toda energía la piratería. Y por supuesto, también lo debo decir con claridad, creo en el comercio libre, pero también en el comercio justo. Y es absolutamente injusto que compita alguien que tiene empleados dados de alta en el Seguro Social, que paga sus impuestos, contra alguien que no tiene empleados dados de alta en el Seguro Social y que no paga absolutamente ningún impuesto. Eso no es comercio justo. Entonces, es un asunto de prioridades. Yo lo he visto en muchísimas alcaldías, que por cierto aquí han tenido grandes alcaldesas y grandes alcaldes. Cuando llega una presidenta, un presidente municipal que está verdaderamente comprometido con el Estado de Derecho, empiezan a cambiar muchísimas cosas de manera inmediata en el municipio. Lo mismo tiene que suceder a nivel nacional, un absoluto compromiso con el Estado de Derecho. Segundo, también tenemos que generar incentivos para la formalidad. Una propuesta concreta que yo he hecho, entre muchas otras, es que todos aquellos que ganan menos de 10,000 pesos no paguen impuestos sobre la renta, cosa que por cierto es así en muchísimos países del mundo, por ejemplo en Colombia. Esto tiene un doble beneficio. Para quienes hoy son trabajadores, por ejemplo alguien que hoy gana 10,000 pesos, el que el patrón deje de retener el impuesto sobre la renta y no lo tenga que enterar Hacienda, implica que en automático esa persona pase de ganar 10,000 a ganar 10,800. Pero segundo, también es un incentivo que va a permitir generar más empleos y va a ser un incentivo justamente a generar empleos formales y no empleos informales. Sobre la segunda pregunta, la palabra clave es justamente esa: facilidades. ¿Qué incentivos podemos dar? Por supuesto, empezando por las pymes, que son las grandes generadoras de empleo en el país, pero esto debe aplicar a todas las empresas. Si el gran problema que México tiene es la falta de empleo y lo único que puede resolver ese problema es la inversión, lo que tenemos que hacer es un diseño fiscal, un diseño administrativo, un reajuste a todos los trámites para que sea fácil invertir, quitar obstáculos, alentar la inversión productiva y de esa manera provocar que crezca la economía y se generen más empleos. Yo voté en contra de la reforma fiscal en 2013 justamente porque, como lo dijimos en su momento y creo que el tiempo nos ha dado la razón, lejos de incentivar el crecimiento económico, puso una serie de obstáculos que hicieron más complicada la inversión y que hicieron más complicado el crecimiento económico. Debo aclarar algo: antes de cualquier reforma fiscal recaudatoria, necesitamos ajustar el gasto, porque hoy el gobierno gasta muy mal. Además de que hay muchísima corrupción, están completamente extraviadas las prioridades. Entonces, antes de pensar en cobrar un solo peso más de impuestos, el gobierno tiene la obligación de reajustar el gasto público, de poner en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción, de garantizar que el dinero realmente llega a la gente, no al bolsillo de los políticos corruptos, de que las prioridades del presupuesto están bien establecidas y entonces sí, cuando tengamos un presupuesto a la altura de lo que el país necesita, nos podemos plantear una reforma fiscal. Segundo, no creo que en este momento la prioridad sea recaudar más, sino recaudar mejor, hacer muchísimo más fácil el pago de impuestos en nuestro país. Y tercero,
Sobre el tema de la pobreza, primero estoy convencido de que lo que estamos haciendo no funciona, porque las estrategias se miden en función de sus resultados. Hace 20 años había 47 millones de personas en pobreza en nuestro país, hoy hay 53 millones de personas en pobreza en México. Es decir, si lo que hemos hecho los últimos 20 años estuviera muy bien hecho, pues hoy tendríamos menos pobres de los que había antes en términos absolutos, y no es el caso. Sí creo en una nueva política social, pero les quiero reiterar que estoy convencido que no hay mejor política social que el empleo. De cada 100 personas que están en condición de pobreza, por lo menos 99 prefieren un empleo bien pagado que un apoyo del gobierno que los haga dependientes para el resto de su vida. Vean ustedes las cifras de Coneval, que es la autoridad que de manera oficial mide la pobreza en el país. Ustedes ven la gráfica de cómo se ha comportado la pobreza en México. ¿Cuándo se dispara la pobreza en el país? Cuando hay una crisis económica. Cuando hay una crisis económica y la gente pierde su empleo, ahí es donde más se dispara la pobreza. Entonces, queremos acabar con la pobreza, necesitamos que haya inversión, que haya empleo y, por supuesto, invertir en capacidades, es decir, alimentación, educación, salud, son los 3 componentes fundamentales, e infraestructura. Pongo un ejemplo concreto. Más o menos el 75% de todos los empleos que tienen que ver con la exportación en nuestro país se concentran en solo 10 estados del país. Es decir, son 10 estados los que realmente se han beneficiado del Tratado de Libre Comercio. ¿Qué tienen esos 10 estados que no tienen el resto de los estados de la República Mexicana? Infraestructura, primer punto fundamental. Carreteras, puertos, aeropuertos, vías de tren. Salud, educación de calidad. Si nosotros apostamos por la educación, por la salud, reajustamos el gasto, bajamos el gasto corriente e invertimos en infraestructura, vamos a estar en condiciones de que haya crecimiento económico, y el crecimiento económico es sin duda el principal camino para que la gente pueda tener un empleo y pueda superar la pobreza. Y por el otro lado, replantearnos la política social, salir de esta lógica clientelar en donde lo que el gobernante está pensando a la hora de diseñar el programa social es cómo va a servir ese programa para que la gente el día de la elección vote por quien ellos quieren que vote. Cómo va a servir ese programa social para tener mayor popularidad. Cómo va a servir ese programa social para ganar la siguiente elección. Acabar con todos esos programas clientelares. Yo sí estoy convencido de que las transferencias directas, sobre todo para quienes están en pobreza extrema, son el camino correcto. Les doy un dato. De acuerdo a Coneval, lo que necesita una persona para no estar en pobreza extrema en una zona urbana son más o menos 1,500 pesos al mes. Eso es lo que de hecho no tienen 10 millones de personas en nuestro país. En lugar de tantos programas sociales que están duplicados, hagamos transferencias directas a la gente, acompañadas de oportunidades de educación, de salud y de infraestructura. Y va a haber quien diga, no, es que eso cuesta mucho dinero. Eso cuesta menos de 200,000 millones de pesos al año. No implica ni siquiera un recorte en el gasto público, porque en promedio en los últimos 10 años, el gasto discrecional del gobierno, es decir, fuera del presupuesto, los ingresos extra que tuvo el gobierno federal, que no estaban previstos en la ley de ingresos y que tampoco estaban en el presupuesto de egresos, en los últimos 10 años en promedio han sido de 200,000 millones de pesos. Entonces, sí es posible, si pensamos afuera de la caja, si hacemos las cosas distintas, acabar con la pobreza extrema en nuestro país. Yo estoy convencido de que lo podemos lograr y creo que todos los que estamos aquí nos sentiríamos muy orgullosos de poder decir, en este país nadie pasa hambre, en este país nadie vive en pobreza extrema. Estoy seguro de que lo podemos lograr. Buenas tardes. Las siguientes 3 preguntas son las siguientes. La primera, ¿cómo evitar que la designación de autoridades de justicia y órganos autónomos se conviertan en un reparto partidista?
¿Estará a favor de una ley de designaciones públicas? La siguiente es, ¿usted impulsaría una reforma política que contenga la segunda vuelta? Y la tercera es, en los últimos meses hemos atestiguado el aumento en los índices de robos hacia el autotransporte de carga y ferroviario. ¿Qué propone concretamente para detener este tipo de robos y proteger a los sectores afectados? Gracias. Con mucho gusto. Ya me pidieron que sean un poco más breves las respuestas porque nos va a dejar el avión. A ver, la primera, esa es exactamente la solución. Una ley de designaciones. A nivel nacional yo lo he venido planteando. O sea, el problema es que se dijo, bueno, que el Ejecutivo no haga directamente las designaciones, porque si no entonces se sobreconcentra el poder. Hasta ahí vamos bien. Entonces que las designaciones se hagan vía el poder legislativo. Y me refiero no